Buenos días, nosotros somos Juliana Mejía, Ana María Velázquez y Luis Esteban Vázquez, y quien les habla Isabel Andrea de Oya, y a continuación vamos a hablar de la destilación batch en planta piloto. La columna de destilación que se encuentra en la planta piloto de la Universidad ICESI opera en estrategia batch y se compone de un rehervidor directo, una columna de lecho empacado y un condensador total. Sin embargo, se desconoce si el lecho empacado de la columna funciona como una etapa de equilibrio adicional en el proceso destilado. Es por eso que como ingenieros bioquímicos nos corresponde aclarar esta incógnita. Como objetivo general, tenemos evaluar la capacidad de un destilador de leche empacado para operar como una etapa adicional de equilibrio. Y como objetivos específicos está analizar el comportamiento de la mezcla etanol-agua respecto al comportamiento teórico esperado en dos etapas de equilibrio. Y establecer una comparación entre los datos experimentales y los objetivos y los obtenidos mediante el simulador de Selection Trainer. Las conclusiones a las que hemos llegado en este experimento fueron las siguientes. Se determinó que el lecho empacado de la planta piloto de la Universidad ICESI no representa una etapa de equilibrio adicional en un proceso de destilación, debido a que las temperaturas de equilibrio y la concentración del destilado alcanzada representan solo una etapa de equilibrio correspondiente a la del rehervidor directo. También se determinó que el Distillation Trainer describe parcialmente el proceso de destilación experimental, debido a que el simulador trabaja bajo condiciones ideales y posee una limitación operativa respecto al calor suministrado, lo que permite obtener concentraciones mayores en tiempos mayores. Sin embargo, las tendencias de los perfiles de temperatura demuestran un mismo comportamiento, lo que permite realizar predicciones y llegar a conclusiones adecuadas de procesos experimentales. Ahora vamos a ver qué es la destilación. La destilación es un método de separación cuyo principio se basa en el equilibrio químico, líquido-vapor. Esta operación es empleada en la separación de mezclas multicomponentes en las que la mayoría de los compuestos deben ser volátiles, es decir, que se encuentran en ambas fases durante el proceso. La corriente de entrada o el alimento puede encontrarse hasta en dos fases, no solamente en estado líquido. Y de esta operación salen dos corrientes que son el destilado y los fondos. Bueno, respecto a la metodología, se realizó una destilación experimental con una solución etanol-agua en la columna de destilación de la planta piloto de la Universidad ICESI, a partir de 9,8 kilogramos de solución al 15% volumen-volumen, que se alimentaron al rehervidor. La destilación se llevó a cabo en condiciones de vacío a 22 pulgadas de mercurio y una temperatura aproximada de 54 grados Celsius en el rehervidor, el cual, por su forma de operación directa, constituye una etapa de equilibrio de por sí. Se decidió operar en condiciones de vacío con el fin de realizar la operación a una menor temperatura y, por lo tanto, un menor tiempo de calentamiento de la mezcla. Con el fin de determinar si el lecho opera con una etapa de equilibrio, se decidió monitorear la temperatura del rehervidor y de la cabeza del destilador, como también cuantificar la concentración final obtenida del destilado para ubicarlas en la gráfica de equilibrio de XY. Adicionalmente, se realizó una comparación entre una corrida experimental a presión atmosférica y una simulación a través del software Distillation Trainer con una temperatura inicial de 90 grados Celsius, ambas operadas hasta obtener un volumen final de destilado de 4,15 litros, y se compararon las temperaturas, los tiempos de operación y la concentración final obtenida en el destilado. Los métodos de análisis empleados para determinar el porcentaje de etanol en las muestras corresponden en primer lugar al alcoholímetro de Gay-Lussac, que es un densímetro de flotación. Este utiliza como tal el principio de Arquímedes para determinar el porcentaje de alcohol en líquidos o destilados en porcentaje volumen-volumen. Y como la densidad depende de la temperatura, la muestra debe encontrarse a una temperatura de 20 grados Celsius. De lo contrario, se ajusta el valor obtenido con un factor de corrección. La segunda método de análisis es refractometría. Este es un instrumento que permite cuantificar la concentración de sustancias específicas en una solución, y su principio de funcionamiento consiste en la refracción de la luz a través de una muestra de interés, arrojando un índice de refracción que es traducido en porcentaje de etanol en volumen-volumen.
Bueno, respecto a los resultados y el análisis, en primer lugar vamos a evaluar las etapas de equilibrio. Como tenemos aquí, les presentamos el balance de masa que se obtuvieron a partir de los datos experimentados operando a un vacío absoluto de 4.77 pulgadas de mercurio. Como podemos ver en la gráfica, la composición del destilado se encuentra ubicada luego de la primera etapa de equilibrio, aquí. La muestra del destilado se tomó a los 34 minutos después de caer la primera gota. Durante este tiempo, la concentración de los destilados se diluyó hasta alcanzar 38% de volumen, como se evidencia en la tabla anterior. Teóricamente, si existe equilibrio termodinámico a tiempo infinito, la concentración de las corrientes será constante en el tiempo. En la gráfica 1 se muestra que la composición molar del destilado es cercana a la composición en vapor luego de la primera etapa de equilibrio, que corresponde a la etapa del rehervidor, y que no logró ser completamente alcanzada debido a un tiempo de operación menor. Sin embargo, este resultado pudo estar sujeto a la eficiencia del destilador o debido a que, al ser datos experimentales, siempre están sujetos a un porcentaje de error. Por otro lado, en una etapa de equilibrio, tanto el vapor saturado como el líquido saturado se encuentran a una misma temperatura, como se evidencia en esta gráfica en una línea horizontal, que representa la etapa de equilibrio. La temperatura del rehervidor y de la cabeza del destilador representan la temperatura del líquido y del vapor saturado respectivamente. Por lo tanto, si se tiene una sola etapa de equilibrio, estas deberían tender a un mismo valor en el tiempo. Según los datos experimentales, a partir del minuto 20, la temperatura de la cima y el rehervidor se mantuvieron constantes en 50 y 53 grados Celsius respectivamente. Sin embargo, no lograron alcanzar un mismo valor. Esto debido a la configuración del destilador, ya que en el lecho empacado puede generar una condensación parcial del líquido, haciendo que la temperatura a lo largo de la columna no sea igual. Además, esto también puede atribuírsele a la eficiencia de la columna de la destilación. Por lo tanto, aunque no obtuvieron una misma temperatura, estuvieron cercanas entre ellas, por lo que se infiere que en el proceso solamente hubo una etapa de equilibrio correspondiente a la del rehervidor. Como segundo punto, vamos a realizar la comparación experimental con el Distillation Train. En el caso de la experimentación llevada a presión atmosférica, podemos observar en la tabla 2 el resumen del balance de masa al alimentar 15.49 kilogramos de una solución al 15% de etanol y se obtuvo un destilado con el 40% de etanol. En el caso de la experimentación llevada a cabo a presión atmosférica, se realizaron los debidos cálculos con esta ecuación de calor y las propiedades parciales de mezcla y se determinó que el calor requerido para mantener la temperatura a la temperatura de saturación es de 6.161.87 vatios. Esta era el calor que se debía suministrar en el simulador. Sin embargo, el simulador no permite introducir más de 1.500 vatios en el hervidor. Por ende, se trabajó a la máximo que permite el simulador, que es 1.500. Listo, ahora sí la comparación. En el caso de la experimentación llevada a cabo a presión atmosférica, que corresponde a la línea de color naranja, el proceso tardó 30 minutos desde que cayó la primera gota de producto condensado hasta alcanzar un volumen de 4.15 litros de destilado, con una concentración final de etanol al 40% volumen-volumen. Mientras que en el caso de la simulación, que es el color, la línea de color azul, el proceso de destilación tardó 83 minutos desde que cayó la primera gota de producto hasta alcanzar el mismo volumen de 4.15 litros. Sin embargo, esta alcanzó una concentración de 54.8 en volumen. Esta diferencia, tanto en los tiempos como en las concentraciones, se debe a que en Distillation Trainer solo se podía suministrar una energía máxima de 1.500 watts al hervidor. Sin embargo, en la planta de destilación de la universidad, como mencioné anteriormente, se suministraron 6.660 y por ende el flujo de vapor en el simulador como tal sería mucho menor en comparación con la experimentación. Adicionalmente, la diferencia de concentraciones se debe a que, en primer lugar, el simulador trabaja bajo condiciones ideales
y pues tendría una eficiencia del 100%, en donde hay el mínimo arrastre de moléculas de agua en el vapor. Sin embargo, a nivel experimental, el destilador tiene una eficiencia menor al 100% y pues entonces el flujo de vapor también sería mayor por la mayor cantidad de energía suministrada. Por esto hay un mayor arrastre de moléculas de agua en el vapor que es condensado en el tanque de producto y por esto se presentan dichas diferencias. Ahora, la comparación de las temperaturas versus el tiempo. En la primera gráfica, la gráfica número 2, se observa el cambio de las temperaturas en el tiempo, tanto de la cima como del hervidor, para la simulación realizada en el software de Distillation Trainer. Al comienzo, las temperaturas de la cima son más distantes a las del hervidor debido a que, como se explicó anteriormente, el calor suministrado fue menor al de la planta. Posteriormente, las temperaturas lentamente se acercan entre sí hasta tender al mismo valor. Por otro lado, en la gráfica número 3 se observan las temperaturas de la cima y el hervidor, que se obtuvieron de forma experimental, proporcionado por otro grupo, que aquí, a diferencia de la gráfica anterior, entre el hervidor y la cima se mantiene una diferencia de temperaturas que a medida que avanza el tiempo se vuelve mayor. Respecto a las temperaturas finales, en el caso de la simulación en distillation, tanto la temperatura del hervidor como la de la cima o cabeza de la columna fueron muy cercanas, con diferencia en décimas, siendo respectivamente 97,8 y 97,3 grados Celsius. Mientras, en el caso de la experimentación en la planta piloto, la diferencia fue un poco mayor de 3 unidades, en el hervidor 97 grados Celsius y en la cima 94 grados Celsius. En general, ambas temperaturas son muy cercanas y no superan la temperatura del hervidor, lo que indica que en el proceso de destilado se mantiene en la misma etapa de equilibrio inicial correspondiente a la del hervidor, lo que definitivamente permite afirmar que el lecho empacado no cumple la función de una etapa de equilibrio adicional. Muchas gracias.